I mean, it's a disgrace. Quiero decir, es vergonzoso cómo nuestros medios han informado sobre esto. Siguen impulsando narrativas de que necesitamos enviar más armas y proporcionar más apoyo, sugiriendo que esto ayudará a alcanzar objetivos militares. No soy un experto militar, pero la unilateralidad de la cobertura sugiere que algo no está bien. Parece que los medios están en modo de propaganda. Esto socava la posibilidad de mantener la neutralidad, incluso en Suiza. Licente piensa que si tienes una opinión diferente está apoyando a Putin. Dicen que eres neutral, estaba ayudando al agresor. Eso está mal. You're helping the aggressor. That's wrong. Hello, everybody. This is Pascal, and today I've got the Hola a pleasure todos, of soy Pascal y hoy tengo el placer de hablar con un compatriota suizo. Conmigo está el editor, publicista y ex miembro del Parlamento, Roger Köppel. El señor Köppel trabajó durante muchos años como periodista y a una edad joven se convirtió en el editor en jefe de Die Welt, uno de los periódicos insignia de Alemania. Más tarde se convirtió en el editor en jefe y propietario de la Weltwoche, una revista semanal suiza, que está más bien en el extremo conservador del espectro mediático. Entre 2015 y 2023, el señor Köppel fue miembro del Parlamento por nuestro Partido Conservador Nacional, el Partido Popular Suizo. Señor Köppel, gracias por conectarse en línea hoy. Mr. Köppel, thank you for coming online today. Gracias por recibirme, Pascal. Es un sermer. Roger, I wanted to ask you Roger, about your experience quería preguntarte sobre tus experiencias publicando contenido en Europa. Has trabajado en Alemania y ahora estás trabajando en Suiza. Hace un par de días hablé con un ex editor de noticias que trabajó en una estación de televisión suiza y un periodista británico. El periodista escribió un libro sobre cómo la generación del baby boom empezó a cambiar el periodismo. Lo convirtieron en un ambiente donde se supone que los periodistas deben hacer el bien y ser parte de las narrativas correctas. En Suiza, eres famoso por no publicar las cosas que otros sí. Te ven como alguien con puntos de vista alternativos. Algunas personas realmente aprecian eso, mientras que otras, especialmente en la izquierda, realmente lo odian. Has hecho muchos enemigos. ¿Crees que publicar en Europa se ha vuelto más difícil y más ideológico en los últimos 20 a 30 años que has estado trabajando en periodismo? harder and more ideological over the past 20, 30 years that you've been working in journalism? Well, maybe sometimes I overdid it. Bueno, tal vez a veces exageré. Por lo tanto, mi enfoque probablemente estaba un poco nublado por algunas intervenciones muy sinceras. No tuve una teoría específica sobre el periodismo durante mucho tiempo. Sin embargo, cuanto más lo pienso, más atractiva me resulta Die Weltwoche. Die Weltwoche es un periódico muy antiguo, el semanario suizo más antiguo, fundado hace 90 años. Siempre ha practicado un periodismo no convencional, fomentando muchos debates y una verdadera pluralidad y diversidad de opiniones. En mis años más jóvenes, como muchos periodistas, estaba más enamorado de mis propios puntos de vista. Pensé que era importante presentar una visión coherente en ciertas discusiones. Cuanto más tiempo trabajo, especialmente hoy, creo que es extremadamente importante ir siempre contra la corriente, cuestionar las narrativas oficiales del bien y del mal. Esto implica cuestionar las opiniones, narrativas y perspectivas muy seguras de sí mismas que vemos en los medios. Hoy, Die Weltwoche y yo intentamos ofrecer una variedad de puntos de vista, no solo el conservador. Nuestro principal deber es cuestionar estas narrativas, aportar otra perspectiva. En los últimos años, los medios se han vuelto muy unilaterales. Siempre ha habido un cierto sesgo en los medios de comunicación principales. Pero con el COVID, llegado el cambio climático, y ahora especialmente con la guerra en Ucrania y estas tensiones geopolíticas, vemos una conformidad extrema de opinión, incluso en Suiza. Esto es bueno para nosotros porque nos permite mezclar un poco las cosas. Mezcla un poco. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que pensaste que había cosas que querías publicar o hablar, pero no podías? Cuando tienes estos momentos, ¿cómo los manejas? Por supuesto, siempre tienes que respetar a tus lectores y pensar en ellos. También deberías considerar a tus anunciantes.
Es importante preguntarte si estás liderando sin apoyo o si estás demasiado adelante de tu audiencia. Necesitas esforzarte al máximo para convencer a la gente. Es crucial cuestionar si estás argumentando desde una perspectiva de convicción personal e intentando imponer un punto de vista o investigación específicos a tus lectores. En situaciones polarizadas, como al discutir sobre Rusia o la guerra en Gaza, donde hay mucha tensión, tienes que considerar hasta dónde puedes llegar. Siempre he seguido una regla simple. Publico todo lo que podría defender frente a 1000 personas que están fuertemente en contra del artículo, opinión o resultado de la investigación. Me pregunto si podría explicar nuestras acciones a un grupo de 1000 personas enojadas y convencerlas. Si creo que puedo hacerlo, procedo con la publicación. Si siento que la base es demasiado débil, no lo publicaré. If I think I'm on too thin ice, I won't publish it. That's a smart way of dealing with it. Esa es una forma inteligente de manejarlo, porque al final del día serás atacado por ciertas cosas que aparecen en tu periódico. Ahora, has encontrado que, debido a que publicas temas que se inclinan hacia el lado conservador de las cosas, pero también tienes escritores de tendencia izquierdista, quiero decir, acabo de escribir un artículo para ti. ¿Con qué grupos encuentras más fácil trabajar en el espectro ideológico en este momento? Easier to work with on the ideological spectrum. Well, with the war in Ukraine, Bueno, con la guerra en Ucrania me encontré atrapado en medio. En ese momento todavía estaba en el Parlamento cuando todo escaló. Desde el principio ofrecí una perspectiva diferente. Siempre he sido cauteloso con la demonización completa, de un lado, este análisis excesivamente simplista. En cualquier guerra, que es esencialmente una continuación de la política, es crucial entender la política que llevó al conflicto. Esto es lo que tus discusiones eficaces con varias personas buscan hacer, y es lo que intentamos ofrecer. En ese momento en Suiza, el sentimiento predominante era que tenías que condenar a Rusia. De lo contrario, eras visto como un traidor o un partidario de Rusia. Esta perspectiva moralizante a menudo pasaba por alto un análisis exhaustivo y enfrenté críticas de todos lados. Sin embargo, noté que cuando profundizaba más en la discusión e introducía a diferentes escritores y autores, la gente comenzaba a pensar de manera diferente. Curiosamente, ahora tengo personas del lado de derecha que simplemente se están sacudiendo la cabeza, cuestionando mi postura y diciendo que estoy completamente equivocado. Saying, what is the matter with you? You're totally wrong. Then I have people from the conservative side who would say, finally. Tengo gente del lado conservador que dice, finalmente te has dado cuenta de las malas cualidades de la política exterior estadounidense. Y también hay gente de la izquierda, lo cual es muy asombroso. Tenemos colaboradores como Oscar Lafontaine, el expresidente o líder de los socialdemócratas, y el decano de la política de izquierda en Alemania, así como de Austria. He notado que las líneas de frente ideológicas clásicas de alguna manera se están desmoronando. Yo diría que esto es tan importante y es la esencia de nuestra cultura. Estás en el mismo género, eres un intelectual, no un académico, y tomas la libertad de cuestionarlo todo. Aportas perspectivas que de otro modo se pasarían por alto. Trabajas en mejorar y mantener la conversación abierta. Creo que esto es muy importante en este momento. Siento que recibes respuestas interesantes de todos los campos ideológicos. Pero por supuesto, todavía recibes mucha atención y críticas cuando publicamos la entrevista completa de Tucker Carlson en nuestro periódico. Recibí algunos correos electrónicos furiosos. Dicen, Roger Kerpo, ahora definitivamente has cruzado el Rubicón. Esto es ir demasiado lejos. Entonces empiezo a argumentar. Digo, vamos, tienes que escuchar al otro lado. No puedes simplemente atrincherarte en tus propias percepciones. No funciona de esa manera. Bunker yourself into your own perceptions. Doesn't work like that. Why do you think that? ¿Por qué piensas eso? Porque yo lo percibo de la misma manera. En este momento, estamos presenciando una reorganización significativa de lo que solían ser las líneas y culturas de los partidos clásicos. No se trata de líneas, sino de temas, ¿verdad? Estamos observando una convergencia interesante de los lados conservadores y progresistas.
Esto está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, Tucker Carlson ha entrevistado varias veces en su programa a Jimmy Dore y Glenn Greenwald. Estas personas son verdaderos progresistas, no solo lo que algunos podrían llamar la izquierda democrática, sino personas que buscan cambiar el sistema político en sí. Los hemos visto alineándose. Creo que esto también está sucediendo en Suiza, en gran medida. Recientemente inicié un movimiento abogando por la neutralidad, pidiendo apoyo. Enfrentamos desafíos para ganar apoyo de los socialdemócratas tradicionales, especialmente aquellos en el Parlamento. Ni uno solo se inscribió, pero recibimos mucho apoyo de comunistas y sindicalistas. Esta causa, actualmente demonizada como conservadora, de derecha o incluso ultranacionalista, está viendo la colaboración entre diferentes grupos. ¿Por qué crees que es así? And we see this working together. Why do you think is that? Esa es una pregunta interesante. Yo diría que esto es una característica humana. Las sociedades, las mayorías o las emociones, como quieras llamarlo, tienden a abrumar a muchas personas. Siempre se necesita un poco de coraje para destacarse. Tomando esta guerra como ejemplo, la gente generalmente no tiene un conocimiento detallado de la política exterior en Europa del Este. Putin, el presidente ruso, a menudo es visto en Suiza como un autócrata o incluso un dictador. Las personas que recuerdan la Guerra Fría ven la agresión militar, el país pequeño contra el país grande, y sus simpatías emocionales automáticamente se inclinan hacia el país más pequeño, el atacado. El contexto más amplio a menudo se ignora. Una característica especial de nuestro tiempo es la política de la emoción, o el absolutismo moral, donde la gente tiende a atacar y descalificar moralmente a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Hemos visto esto en la discusión sobre el clima. No estoy en contra de proteger el medio ambiente, pero no hemos tenido una discusión abierta sobre la mejor manera de abordarlo. Si cuestionas el enfoque convencional, automáticamente te etiquetan como un negacionista del clima. Lo mismo ocurrió con la discusión sobre el COVID. Nuestro gobierno tuvo una enorme cantidad de poder, y cuestionar esto no fue porque negáramos la existencia del virus o creyéramos en una conspiración mundial. Cuestionar es la esencia de la democracia. Este tipo de discurso dominante fue perpetuado por el gobierno, la mayoría de los medios y posiblemente una mayoría de la gente. Esto creó una atmósfera que persistió hasta que terminó la discusión sobre el COVID. Luego comenzó la guerra en Ucrania y las emociones empezaron a dominar de nuevo. Entiendo completamente estas reacciones emocionales, pero creo que es esencial para preservar la democracia y mantener un debate abierto. Una discusión abierta y controvertida es importante porque te permite ver ambos lados de un problema, lo que lleva a mejores decisiones. Una discusión unilateral resulta en una decisión unilateral. Por lo tanto, argumento que es el deber absoluto y la libertad de los intelectuales, académicos y periodistas cuestionar y desafiar las narrativas oficiales, como sugirió Karl Popper. Es sorprendente, y quizás esclarecedor, que los medios y el llamado discurso crítico estén demasiado inmersos en el conformismo y carezcan de pensamiento crítico. Esto probablemente se debe a que nuestras sociedades son muy ricas, lo que lleva a la gente a tomar el camino fácil de moralizar sin curiosidad. Empiezan a ver su propia perspectiva como la medida de todas las cosas. Independientemente de la razón, cuanto más unilateral es una discusión, más se debe desconfiar de ella. No confíes en nada y nada. Cuestionen todo. Esto para mí parece ser el único camino. And this seems to me the only path you can go. Yeah, I agree with that. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero quizás deberíamos discutir una cosa más sobre Suiza. Esto es algo sobre lo que he leído mucho en los medios internacionales y me han preguntado cómo Suiza renunció a su neutralidad. Como investigador sobre la neutralidad, diría que necesitamos mirar esto de una manera muy matizada. El gobierno suizo insiste en que no ha abandonado la neutralidad porque se adhiere a las leyes de neutralidad, especialmente cuando se trata del conflicto entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, en un conflicto estructural más amplio,
Suiza ha tomado partido, alineándose con lo que consideran el lado bueno contra los rusos malvados. Los rusos entienden esta postura. Ya no ven a Suiza como neutral. Incluso se han negado a reconocer a Suiza como la potencia protectora de Ucrania el año pasado. Mirando mi investigación sobre cómo actuó Suiza durante la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos, había una tendencia más fuerte a mantener una equidistancia política, especialmente con Alemania, adhiriéndose a la neutralidad de una forma u otra. Pero esto ha cambiado. Tú has estado en la publicación y trabajando en este tema mucho más tiempo que yo. Has visto lo que Suiza hizo a principios de los 2000 e incluso escribiste sobre ello en los años 90. ¿Es este cambio el resultado de la era post-Guerra Fría? Estamos ahora completamente inmersos en la visión del mundo occidental. ¿Cómo explicas el posicionamiento político de Suiza? I would say it has Diría que comenzó incluso en los años 60 o 70, cuando la izquierda atacaba la neutralidad de Suiza, alegando que era una mentira. Argumentaban que Suiza nunca fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial, acusándola de entregar armas a los nazis. Esta es una discusión interesante. Se podría argumentar durante mucho tiempo sobre ello. Se podría decir que la relativización de la neutralidad comenzó después de que Alemania derrotara a Francia y Suiza estuviera rodeada por potencias fascistas. Era una cuestión de supervivencia y Suiza tuvo que ceder ante la presión hasta cierto punto. Sin embargo, Churchill declaró al final de la Segunda Guerra Mundial que Suiza fue un fuerte defensor de la democracia y el Estado de Derecho durante esos tiempos muy difíciles. Así que creo que la izquierda exageró con su crítica. Tenían razón al decir que Suiza creó una especie de mito heroico de neutralidad, lo cual no es del todo cierto. Sin embargo, se excedieron al afirmar que el concepto de neutralidad es obsoleto, lo cual no creo que sea el caso. Esta perspectiva también dio forma a mi educación en la escuela y la universidad. La neutralidad tenía muy mala reputación en ese momento. Pero con el fin de la Guerra Fría y la ausencia de tales guerras, la cuestión de la neutralidad práctica no surgió con tanta urgencia como lo hace ahora. Come as urgently as it is here now. And I see in Switzerland a general tendency. He observado en Suiza una tendencia general a lo largo de muchos años a abandonar su neutralidad. Puedes ver esto en las acciones de nuestro gobierno, donde comenzaron a interferir en discusiones internacionales, ofreciendo comentarios sobre varios temas. Expresaron su apoyo a la intervención de la OTAN en la guerra de Yugoslavia. Esto contradice la creencia común de que Europa no ha visto la guerra durante décadas. La primera guerra desde la Segunda Guerra Mundial, según muchos, fue en Rusia, pero esto pasa por alto la guerra de la OTAN. Inicialmente, Suiza se opuso a ella. Luego estuvo el ataque estadounidense a Irak y Suiza se opuso a la intervención de la OTAN junto a los estadounidenses. Esto muestra una falta de postura consistente. Cuando los rusos invadieron, presencié un triunfo completo de la emoción. Curiosamente, incluso partidos conservadores liberales como el FDP o SVP, que típicamente apoyaban la neutralidad, cayeron de nuevo en la lógica de la Guerra Fría. Incluso periódicos como el Neue Zürcher Zeitung, donde trabajé durante 8 años y que fue un fuerte defensor de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, no fueron inmunes a este cambio. The NZZ was the strongest defender of neutrality during the Second World War, and they just throw it out of the window. Y simplemente lo tiran por la ventana. Entonces, realmente hay una tendencia de Suiza a rendirse en varios aspectos. Esto es evidente en su relación con la Unión Europea, donde intentamos integrarnos aún más, renunciando a la neutralidad. La neutralidad es una posición muy exigente porque implica mantener distancia tanto de los buenos como de los malos. Todos quieren que estés de su lado en una guerra. A pesar de lo que dicen nuestros medios, afirmando que la neutralidad es una posición de lucro o de cobardía, es todo lo contrario. Se necesita coraje y firmeza para mantener esta distancia. Espero que la neutralidad regrese. Creo que es muy importante. En tu programa, cuando vi tu entrevista con el ex embajador,
Jack Matlock, llegaron a un punto en la conversación donde incluso el embajador estadounidense tuvo que reconocer la necesidad de encontrar nuevos espacios de neutralidad. En tiempos de guerra, un espacio neutral es la única esperanza para la paz. Sin un lugar neutral, un amplio campo en el mapa, ¿dónde pueden reunirse los adversarios? ¿Dónde pueden empezar a hablar entre sí las partes en guerra? Sin un país neutral como Suiza, que es permanentemente neutral, solo mandan las armas. Y esta es en cierta medida la situación que tenemos ahora. Only the weapons rule. And this is a bit the situation we have now. Sí, sabes, hay dos conceptos que me gusta discutir: la lógica de la guerra y la lógica de la neutralidad. La lógica de la neutralidad busca desescalar las tensiones, porque naturalmente busca mantener una distancia de las partes en conflicto. Por otro lado, la lógica de la guerra busca eliminar estas zonas neutrales, porque se ven como obstáculos. Esto no se trata de individuos, se trata de cómo los sistemas operan a través de acciones y reacciones. Entonces, cuando una guerra comienza, las fuerzas de ambos lados intentarán reducir la influencia de las partes neutrales, haciendo su rol más pequeño. Hemos visto la neutralidad disminuir con el tiempo. Sin embargo, las guerras también llevan a la creación de nuevos espacios neutrales. Así que no estoy excesivamente preocupado. El verdadero problema es que podríamos perder la experiencia en usar la neutralidad efectivamente. La neutralidad puede ser muy poderosa, pero me han Stephen de Porto Groxal, Hipomel. Por ejemplo, que la usai debido rastrillo to bismuth despreciada en Ucrania. And then completely discarded in Ukraine, you know. Yeah, and the important thing is. Lo importante es que, como suizo y periodista, me considero neutral, siendo ciudadano de un país neutral. ¿Cuál es la base filosófica de la neutralidad? Podrías argumentar que la neutralidad es simplemente una forma de hacer negocios durante la guerra, lo cual es cierto. Mirando hacia atrás en la historia suiza, la neutralidad surgió con nuestros mercenarios. La Confederación Suiza, aunque pequeña, era militarmente bastante fuerte. Se dieron cuenta de que, ya que no tenían mucho que exportar además de ellos mismos como mercenarios, no deberían involucrarse en guerras con demasiados otros para mantener su base de clientes. Siempre hubo un grado de supervivencia, tanto financiera como económicamente, durante la guerra. Sin embargo, después de cierto periodo, la neutralidad se convirtió en la estrategia que permitió a Suiza sobrevivir a través de muchas guerras difíciles, incluida la Guerra de los 30 años, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La base filosófica de la neutralidad para mí es la aceptación de que la guerra es una realidad terrible. En casi todas las circunstancias, siempre hay dos lados de una historia. Cada parte beligerante está absolutamente convencida de que tiene razón. Por lo tanto, es esencial mantener cierta distancia. Si no aceptas esta distancia y crees que tienes el deber psicológico de tomar siempre partido y proporcionar absolutos morales para dar sentido a lo que está sucediendo, entonces estás socavando el marco mental de la neutralidad. Entonces, si quieres ser un país neutral o ciudadano de un país neutral, especialmente como periodista, tienes que permitir que la gente entienda y gane cierta distancia de las emociones que inevitablemente surgen, junto con las presiones que mencionaste anteriormente. Esto se debe a que cada parte beligerante quiere atraerte hacia su lado. ¿Cómo puedes mantener la distancia si no estás dispuesto o si no se te presentan diferentes perspectivas? Por eso es tan peligroso que los medios de comunicación sean unilaterales. Quiero decir, diría que ahora tenemos propaganda en los medios de comunicación de habla alemana. Veamos la situación sobre el terreno en Ucrania, en Hevka. Es una vergüenza cómo informaron nuestros medios sobre eso, insistiendo en narrativas de que simplemente tenemos que enviar más armas, tenemos que proporcionar más apoyo, y entonces lograrán sus objetivos militarmente. No soy un experto militar, pero puedo decir por la unilateralidad que algo simplemente no está bien. Los medios están en una especie de modo de propaganda en este momento. Y esto, por supuesto, destruye la base para un comportamiento neutral, incluso en Suiza. La gente dice, está bien, tienes otra opinión, estás del lado de Putin. Si eres neutral, estás ayudando al agresor.
Eso está mal. Suiza fue neutral después de que Alemania invadió Polonia en 1939, y Suiza no estaba del lado de los alemanes, en absoluto. Y también, moralmente, personalmente, la gente en Suiza no estaba del lado de los nazis, aunque algunos podrían haberlo estado. Pero este es el problema hoy. Con este tipo de medios unilaterales y este tipo de propaganda, desafortunadamente destruyes la base mental de la neutralidad, creo. The mental base of neutrality, I think. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo, por lo que presto mucha atención al impacto de la propaganda en estos programas. La propaganda alimenta la lógica de la guerra, trabajando en contra de la neutralidad de los países o la neutralidad periodística, entre otras cosas. Roger Köppel, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal. Thank you very much, Pascal.